Capítulo 7. Imposibilidad de una definición matemática de las dimensiones. ¿Por qué la matemática no siente las dimensiones? El carácter enteramente convencional de la designación de las dimensiones mediante potencias. La posibilidad de representar todas las potencias en una línea. Kant y Lobachevsky. La diferencia entre la geometría no euclidiana y la metageometría. ¿Dónde debemos buscar la explicación de la tridimensionalidad del mundo si las ideas de Kant son correctas? Las condiciones tridimensionales del mundo no han de hallarse en nuestro aparato perceptor, en nuestra mente. Ahora que hemos examinado las relaciones que nuestro espacio mismo tiene dentro de él, debemos volver a la pregunta: ¿qué son en realidad las dimensiones del espacio y por qué hay 3 de ellas? Lo que debe sorprendernos como extrañísimo es el hecho de que es imposible definir matemáticamente la tridimensionalidad. No estamos en claro acerca de esto, y nos parece una paradoja, porque hablamos siempre de medir el espacio. No obstante, es un hecho que la matemática no siente las dimensiones del espacio. Se suscita esta pregunta: ¿un instrumento de análisis tan fino como la matemática, cómo no podrá sentir las dimensiones si éstas constituyen ciertas propiedades reales del espacio? Al hablar de la matemática, es necesario en primer lugar aceptar como premisa fundamental que para cada expresión matemática hay una relación correspondiente de ciertas realidades. Si esto está ausente, si esto no es así, entonces no hay matemática. Expresar las relaciones de las magnitudes es tarea de la matemática. Esta es su esencia principal, su principal contenido. Pero las relaciones deben ser entre algo. Debe ser siempre posible subsistir alguna realidad con los A, B y C algebraicos. Este es el ABC de toda la matemática. O, B y C son valores bancarios. Pueden ser genuinos, si tienen algo real que los respalde, o pueden ser falsificados, si no los respalda una realidad. Las dimensiones representan aquí un papel curiosísimo. Si las designamos con los símbolos algebraicos O, B y C, estos símbolos tendrán el carácter de valores bancarios falsificados. No podrán reemplazarse con todas las magnitudes reales, capaces de expresar las relaciones de las dimensiones. Habitualmente, las dimensiones se designan con potencias, la primera, la segunda y la tercera. Es decir, si una línea se llama A, entonces el cuadrado, cuyos lados son iguales a esta línea, será A al cuadrado, y el cubo, cuyos lados son iguales a este cuadrado, será A al cubo. De hecho, esto es lo que estipuló Hinton con una base para su teoría de los tesseractos o sólidos tetradimensionales, A a la cuarta. Pero esto es pura fantasía, porque en primer lugar, la designación de las dimensiones con potencias es puramente convencional. Todas las potencias pueden representarse en una línea. Tomemos un segmento de 5 milímetros de la línea O. Entonces, un segmento de 25 milímetros será su cuadrado, o A al cuadrado, y un segmento de 125 milímetros será su cubo, o A al cubo. ¿Cómo hemos de entender que la matemática no siente las dimensiones, o sea, que la diferencia entre las dimensiones no puede expresarse matemáticamente? Puede entenderse y explicarse esto de un solo modo, a saber por el hecho de que esta diferencia no existe. Por supuesto, sabemos que las 3 dimensiones son realmente idénticas, o sea, que cada una de las 3 dimensiones a su vez puede considerarse como la primera, la segunda, la tercera o viceversa. Esto demuestra de por sí claramente que las dimensiones no son magnitudes matemáticas. Todas las propiedades reales de una cosa pueden expresarse matemáticamente como magnitudes, o sea, como números que muestran la relación de estas propiedades con otras propiedades.
Sin embargo, en la cuestión de las dimensiones, la matemática parece ver más o más allá de lo que vemos nosotros. Ciertos límites que nos detienen parecen no impedirle a la matemática que mire a través de ellas y vea que no hay realidades que correspondan a nuestros conceptos de las dimensiones. Si las tres dimensiones correspondieran realmente a las tres potencias, deberíamos tener derecho a decir que solo tres potencias se refieren a la geometría y que todas las otras relaciones entre las potencias superiores, que empiezan a partir de la cuarta, están más allá de la geometría. Pero ni siquiera tuvimos derecho a decir eso. La designación de las dimensiones con potencias es absolutamente convencional. O sería más correcto decir que, desde el punto de vista de la matemática, la geometría es una construcción artificial a fin de resolver problemas basados en datos condicionales, deducidos probablemente de las características de nuestra mentalidad. Hinton llama metageometría al sistema de investigación del espacio superior y conecta con la metageometría los nombres de Lobachevsky, Gauss y otros investigadores de la geometría no euclidiana. Examinemos ahora cómo las teorías de estos científicos se hallan en relación con las preguntas que hemos formulado. Hinton deduce sus ideas de Kant y Lobachevsky. Otros, por el contrario, ponen las ideas de Kant en oposición a las de Lobachevsky. Así, Roberto Bonola, en Geometría no euclidiana, afirma que la visión del espacio de Lobachevsky se opone a la de Kant. Dice, la doctrina kantiana consideraba el espacio como una intuición subjetiva, un presupuesto necesario de cada experiencia. La doctrina de Lobachevsky estaba más bien aliada con el sensualismo y el empirismo corriente, y obligaba a la geometría a ocupar de nuevo su lugar entre las ciencias experimentales. ¿Cuál criterio es correcto y en qué relación están las ideas de Lobachevsky con nuestro problema? La respuesta más correcta sería: en ninguna relación. La geometría no euclidiana no es metageometría, y la geometría no euclidiana está con la metageometría en la misma relación que lo está la geometría euclidiana. Los resultados de toda la geometría no euclidiana, que revalorizó los axiomas fundamentales de Euclides y halló su más plena expresión en las obras de Bolyai, Gauss y Lobachevsky, se expresan en la fórmula. Los axiomas de una geometría dada expresan las propiedades de un espacio dado. La geometría plana acepta, pues, los tres axiomas euclidianos, a saber: 1. Una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. 2. Toda figura puede transferirse a otro lugar sin interferir con sus propiedades. 3. Las líneas paralelas no se encuentran. Este último axioma se formula habitualmente de modo distinto de acuerdo con Euclides. En la geometría de una esfera o de una superficie cóncava, solo son ciertos los dos primeros axiomas, pues los meridianos paralelos al ecuador se encuentran en los polos. En la geometría de una superficie irregularmente curva, solo es cierto el primer axioma. El segundo, acerca de la transferencia de las figuras, es imposible, pues una figura llevada de un lugar de superficie irregular puede cambiar cuando se le transfiere a otro lugar, y la suma de los ángulos de un triángulo puede ser más o menos que dos ángulos rectos. Los axiomas expresan, pues, la diferencia en las propiedades de diferentes géneros de superficies. Un axioma geométrico es una ley de una superficie dada. ¿Pero qué es una superficie? El mérito de Lobachevsky radica en el hecho de que descubrió que era necesario rever los conceptos fundamentales de la geometría, pero nunca llegó tan lejos como para revalorizarlos desde el punto de vista de Kant. Para Lobachevsky, como geómatra, una superficie era meramente un medio para la generalización
de ciertas propiedades sobre las que se construyó uno u otro sistema geométrico, o el medio para generalizar las propiedades de ciertas líneas dadas. Probablemente nunca pensó en la realidad o la irrealidad de una superficie. Así, por un lado, Bonola está muy equivocado al atribuir a Lobachevsky opiniones contrarias a las de Kant y próximas al sensualismo y al empirismo corriente, mientras que por el otro lado hay fundamentos para pensar que Hinton es muy subjetivo al atribuir a Lobachevsky y a Gauss la inauguración de una nueva era en la filosofía. La geometría no euclidiana incluía la geometría de Lobachevsky. No tiene relación con la metageometría. Lobachevsky no sale de la esfera de 3 dimensiones. La metageometría considera la esfera de 3 dimensiones como una sección del espacio superior. Entre los matemáticos, Riemann fue entre todos el que más se aproximó a esta idea, pues entendió la relación del tiempo con el espacio. Un punto del espacio tridimensional es una sección de una línea metageométrica. Las líneas de las que se ocupa la metageometría no pueden generalizarse en superficie alguna. Esto último puede ser de máxima importancia para definir la diferencia entre geometría euclidiana y no euclidiana y metageometría. Las líneas metageométricas no pueden considerarse como distancias entre puntos en nuestro espacio. Tampoco podemos imaginarlas como formando figura alguna en nuestro espacio. El examen de las propiedades posibles de las líneas que están fuera de nuestro espacio, sus ángulos y las relaciones de estas líneas y estos ángulos con las líneas, ángulos, superficies y sólidos de nuestra geometría, constituye el tema de la metageometría. Los que estudian geometría no euclidiana no podrían abandonar la superficie. Hay en esto algo realmente trágico. Véase qué superficies inventó Lobachevsky en sus investigaciones del 11º postulado euclidiano acerca de las líneas paralelas o acerca de los ángulos formados por una línea que intersecta dos líneas paralelas. Una de sus superficies semeja a la superficie de las paletas de un ventilador, otra la superficie interior de un embudo. Empero, no pudo abandonar a la superficie completamente, desecharla de una vez por todas e imaginar que una línea no es preciso que esté necesariamente en una superficie, o sea, que una serie de líneas paralelas y casi paralelas no pueden generalizarse en superficie alguna, ni siquiera en el espacio tridimensional. Esto explica por qué, al crear la geometría no euclidiana, él y muchísimos otros geómetras fueron incapaces de salir del mundo tridimensional. La mecánica reconoce una línea en el tiempo, o sea, una línea que de ningún modo posible puede visualizarse en una superficie, o como la distancia entre dos puntos en el espacio. Esta línea se tiene en cuenta en cálculos que se ocupan de máquinas, pero la geometría nunca tuvo nada que ver con esta línea, sino siempre solamente con sus secciones. Ahora podemos volver a la pregunta, ¿qué es el espacio? Y ver si se le halló una respuesta, una definición y una explicación exactas de la tridimensionalidad del espacio como fenómenos del mundo sería una respuesta. Pero no hay tal respuesta. Como fenómeno objetivo, la tridimensionalidad del espacio sigue siendo tan misteriosa e incomprensible como antes. En relación con la tridimensionalidad es necesario aceptarla como un dato y sumar este dato a los dos datos que establecimos antes, o admitir lo incorrecto de todo este método objetivo de razonamiento y volver al otro método indicado al principio.